Amén. El amor de Dios nunca falla, el amor de Dios permanece inalterable, el amor de Dios no se agota, el amor de Dios no se, no se apaga. Bien decía la alabanza allí que el amor de Dios permanece de una manera incondicional sobre todos los hijos de Dios. Estamos contentos de poder estar junto a ustedes, hermanos queridos, hermanos y hermanas quienes están en este momento siguiendo la transmisión del culto, quienes de una u otra manera se han hecho parte en el culto a Dios, pues siempre es bueno separar un tiempo, siempre es bueno apartar un momento para estar en un estado de relación y de comunión con aquel que nos ha dado tantas cosas. El culto ha fluido de una manera muy especial esta mañana a través de la adoración, de los cánticos, a través de la reflexión. Bien lo compartía mi hija Darlene de cómo el amor de Dios, el amor de Cristo está ahí para suplir toda carencia, toda necesidad. Y la invitación está abierta para todos aquellos que quieran experimentar aún más de este amor, experimentar aún más de esta gracia y de este amor infinito. Vamos a predicar, vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios y lo vamos a hacer en esta hora tomando 4 versículos que van a estar siendo leídos en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 1 al 4 vamos a leer esta mañana para hablar acerca de la fe preciosa del creyente, su origen, sustancia y suficiencia. La fe preciosa del creyente. Usted tiene una fe, ya, como creyente. Yo tengo una fe como creyente. Pero vamos a ahondar en su palabra para conocer el origen, la sustancia y la suficiencia de aquella fe. Vamos a leer entonces segunda de Pedro, capítulo 1, versos 1 al 4. Dice así. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Vamos a orar entonces para que tu palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones. Señor, pedimos, Señor, que tu palabra, que el mensaje, Señor, sea dado a su iglesia, dado a nuestra vida, Señor, por obra y gracia de tu Espíritu Santo. Amado Dios, que tu palabra, Señor, sea vida en el corazón de la iglesia y que todos nosotros seamos guiados, direccionados, exhortados, animados, corregidos, encaminados, Señor, hacia tu buena, perfecta y agradable voluntad. Amado Dios, que tu palabra sea inspiración para nosotros, sea un motivo, Señor, o motivos suficientes para seguir creyendo y seguir confiando, pues por ella hemos sido alcanzados para salvación. Señor amado, que tu palabra en esta mañana o en esta tarde, Señor, sea bendición para tu iglesia desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La fe preciosa del creyente, su origen, sustancia y suficiencia. Y al respecto tenemos que mencionar y decir que alguien escribió acerca del profundo significado de la expiación. Hemos escuchado muchas veces de la expiación de Cristo. ¿Qué significa todo aquello? Pues la expiación tiene como principio que el Padre no escatimó, primero que nada, a su propio Hijo.
no lo escatimó, no lo consideró como esencial para que usted y yo pudiéramos ser alcanzados por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por el Evangelio de Jesucristo. Y ante esto, y esto de que el Padre no escatimó a su propio Hijo, es el trasfondo del consentimiento del Hijo. El Hijo acepta lo que oímos cuando Él decía, allí en Lucas capítulo 2, verso 42, decía, pero no se haga mi voluntad, decía Jesús, sino la tuya. El Padre no escatima a su Hijo, pero su Hijo en respuesta también dice que se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad. ¿Por qué? Fue para que el amor eterno e invencible pudiera hallar plena comprensión de su deseo y propósito en la redención por medio del precio y del poder. El precio de entregar a su Hijo, el Padre, y el poder que va a levantar a Jesús de entre los muertos para gloria de su nombre y para salvación de todos nosotros. El espíritu del Calvario es el amor eterno. Y la base de la justicia eterna que hemos recibido es el mismo amor manifestado en el misterio de la agonía y en el Getsemaní y en el árbol, ¿verdad? O en el madero maldito del Calvario, donde se envuelve en la seguridad eterna. Pues allí el amor de Dios fue presentado, manifestado para todos nosotros. Romanos capítulo 8, verso 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó por ti, lo entregó por mí. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él fue capaz de entregar a su Hijo en justicia, en amor, en bondad, en misericordia, para que tú y yo alcanzáramos salvación, ¿cómo no nos va a dar Él todas las otras cosas que Él ha prometido darnos por su palabra? Ahora, hay una profundidad mayor en esto. El libro de Romanos, capítulo 8, versos 35, 38 y 39, dejan de manifiesto las siguientes declaraciones. ¿Quién nos separará ahora del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la seguridad que una perfecta expiación ratifica, y es la perfección de la expiación verdadera que Cristo hizo por nosotros. Él se entregó, el Padre lo dio, Él fue donde tenía que ir hasta lo último. Y ahora, ¿quién podrá separarnos de ese amor? ¿Quién podrá apartarnos de esa seguridad que tenemos? Porque todo lo que Él hizo, lo hizo bien, lo hizo perfecto para que tú y yo pudiéramos encontrarnos con Él, pudiéramos encontrarnos con el Dios de la gracia, con el Dios de salvación, con aquel que nos ha provisto de todas las cosas para vivir una vida que agrade a Dios. Sin lugar a duda, la redención de los pecadores, a fin de dar vida eterna por medio de la obra expiatoria de Jesucristo, es el regalo más precioso de Dios para todos los que creen. El regalo más hermoso que hemos recibido como creyentes es saber que hemos sido expiados, es saber que hemos sido perdonados a través de la entrega más grande de amor que Dios hizo por todos nosotros en Cristo Jesús. Con la certeza de la salvación que Pedro veía en Él y en todos los que estaban creyendo, Él presenta aquí en su segunda carta estas grandes verdades
acerca de la salvación, en cuanto a su origen, en cuanto a su sustancia y en cuanto a su suficiencia. Pues no hemos recibido cualquier cosa. No se trata solamente de haber aprendido algo, sino más bien se trata de que Dios, el Padre, nos amó con amor eterno. Y nos amó para salvarnos, para redimirnos, para expiarnos, para convertirnos en sus hijos. Todo por amor. Bien, el origen de la salvación. Simón Pedro, dice él, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. La expresión habéis alcanzado implica que la salvación de los creyentes es un regalo que tú y yo hemos recibido por gracia, un regalo que hemos recibido por amor, que lo hemos obtenido por voluntad divina. Y es evidente que esto no se refiere a algo que se consigue por esfuerzo humano o que se basa en la dignidad personal. La salvación no se alcanza por un esfuerzo que tú y yo podamos hacer. No se alcanza por dignidad, sino que emana del propósito soberano del amor de Dios. El origen es Dios mismo a través de su amor. Desde ahí fluye, desde ahí emana. Esta gracia, desde ahí emana la salvación para todos nosotros. ¿Cómo no verlo manifestado? ¿Cómo no verlo plasmado en lo que Juan dice allí en el Evangelio capítulo 3, verso 16? Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está plasmado y plasmada el amor de Dios para todos nosotros. Al aceptar la obra consumada de Cristo a nuestro favor, actuamos por la fe suministrada por la gracia de Dios. El Señor viene y nos salva, el Señor viene y se revela y suministra a nuestra vida fe para creer. Es el acto supremo de Dios, el acto de pensar de que pueda hacer algo nuestro no tiene sentido, porque es un don de Dios dado a nosotros solo por gracia. La fe nos viene, nos alcanza por la gracia de Dios. Entonces usted y yo debemos ser agradecidos de la fe preciosa que hemos recibido para conocer la obra de Cristo, para conocer el llamado de Dios, para conocer todo lo que Él nos ha dado. Recibimos la gracia, recibimos la salvación, recibimos el don. Y notemos que, y esto es un ejemplo, cuando una persona se ahoga y deja de respirar, no hay nada que hacer en lo absoluto. Esa persona no puede hacer nada por sí mismo. Para que esa persona pueda respirar de nuevo, es indispensable que otra venga y reinicie la respiración e inicie la respiración en él o en ella. Una persona que está muerta espiritualmente no puede tan siquiera tomar una decisión de fe, a no ser que Dios primero le infunda aliento de vida espiritual. La fe simple es el simple acto de respirar el oxígeno suministrado por la gracia de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero el Señor vino a suministrar una fe, un aliento de vida. Y esa vida nos ha dado sentido. Hemos podido conocer y se ha venido sobre nosotros la revelación del conocimiento de la gracia de Dios. ¡Qué tremendo! La fe preciosa del creyente, su origen, su sustancia, Pedro lo está manifestando aquí en sus palabras, que el origen no es más que el amor de Dios, que la justicia que hemos recibido es por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de la sustancia de la salvación, gracia y paz os sea multiplicada, dice Pedro, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Toda esta gracia y esta paz
vienen, ¿dónde? ¿De dónde proceden? ¿De dónde vienen? Del conocimiento. Vienen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento que produce salvación no se deriva. Y escúcheme atentamente, el conocimiento que produce salvación no se deriva de sentimientos humanos, no se deriva de emociones, de una intuición, de una experiencia personal, sino únicamente de la verdad revelada y basada en el Evangelio, en la palabra de Dios, y procede del oír, porque bien dice Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La salvación a la vida de un hombre y de una mujer no viene por una simple emoción, no viene por una simple intuición, no se revela solo por un buen sentimiento o por alguna razón que yo pueda querer, sino más bien deriva de la fe que viene por el oír y el oír por la palabra. Por eso es importante predicar el Evangelio, por eso es importante proclamar las buenas nuevas de salvación. Es importante hacerlo. La salvación requiere un conocimiento verdadero de la persona y la obra de Jesucristo. Por eso debemos, si usted ha sido salvo, ha alcanzado salvación en Cristo Jesús, eso es porque previamente requirió un conocimiento verdadero de la persona de Cristo. Estamos comprometidos con Él en la salvación, en el amor, en todo lo que Él nos ha dado. Yo quiero compartirle dos textos. El primero es en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó, Jesús murió, y ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive, Cristo mora. Su salvación, la fe que me ha sido dada, esa fe genuina, esa fe preciosa que ha sido dada por gracia, que vino por el oír de su palabra, ahora me permite estar tan comprometido con Cristo, me permite estar tan lleno de Él, tan comprometido con la obra, con el Evangelio. Pablo decía: yo ya no vivo para mí, sino vivo para Él. Vivo para Él día a día. Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice: ¿a fin de qué? A fin de conocerle. A fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea, se siente tan comprometido el apóstol, dice: ya no vivo yo, me siento comprometido en su muerte, en su resurrección, quiero ser como Él me ha resucitado, estaba muerto, estaba perdido, pero he sido alcanzado por la gracia, por el amor de Dios, me ha sido predicado el Evangelio, he oído, la fe ha venido a mí por el oír de su palabra. Y esa es la sustancia, el conocimiento de Él, el conocimiento de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos plenos en Él, estamos conociéndolo más. Por eso es importante ahondar, por eso es importante conocer, por eso es importante leer su palabra. La salvación requiere un conocimiento verdadero de la persona y la obra de Jesucristo. Involucra no el simple conocimiento de la verdad acerca de Él, sino conocerlo de veras por medio de la verdad de su palabra. ¿Dónde nosotros podemos conocerlo a Él? Sino a través de su palabra, a través de las Escrituras. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31 dice: hizo además, decía Juan, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que están aquí, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las que están escritas, las palabras que están escritas aquí, han sido escritas
para que creáis, para que cuando tú las leas, para que cuando tú las conozcas, para que cuando tú escuches, creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en aquel mensaje, en aquella palabra, tú tengas vida eterna. Esa es la sustancia de la salvación, creer en Él. Juan capítulo 21, versículo 24, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. El testimonio de Cristo está en los evangelios. El testimonio de Dios está en su palabra, revelado en su palabra. Para propósitos eternos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas, decía Juan, os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Un conocimiento, la sustancia de la salvación está en el conocimiento que tú y yo tengamos del Hijo de Dios. Mientras más conozcamos de Él, mientras más conozcamos su palabra, más vamos a amar a Dios, más vamos a amar al Hijo, más comprometidos nos vamos a sentir con la obra de gracia y de amor que Él ha hecho por nosotros. Nos vamos a sentir aún más involucrados en todo lo que Él ha dispuesto para nosotros, de vivir una vida que agrada a Dios. Conocer al Señor, al ser salvo, es el punto de partida. El resto de la vida del creyente es una búsqueda de mayor conocimiento de la gloria y de la gracia del Señor. La salvación es el punto de partida, pero lo que sigue después en mi vida es la búsqueda de un mayor conocimiento. Por eso llegamos al Evangelio no sabiendo nada, no comprendiendo muchas cosas, pero una vez que comenzamos a conocer, una vez que comenzamos a amarlo, una vez que comenzamos a desearlo, entonces yo me compenetro en la palabra, quiero conocerlo, indago, busco, estudio. ¿Para qué? Para conocer más de la gracia y de la gloria del Señor. Pablo manifestó que esto era una búsqueda apasionada en él permanente. Y lo relata así en Filipenses 3:10, dice, a fin de conocerle, decía Pablo, porque él se sentía comprometido en el Evangelio, en Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, decía, y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. El compromiso que sentía el apóstol con Cristo, con la obra de gracia que él había recibido, era tremendo. El apóstol también dejó en claro que estar consumido con la gloria de su Señor era el medio por el cual el Espíritu Santo lo transformó a la semejanza de Cristo. Él se sentía consumido por la gloria de Dios. La pregunta entonces esta mañana, ¿cuán consumido te sientes tú y me siento yo por esa gloria? ¿Cuán consumido nos sentimos por el poder de su palabra, por el poder de su resurrección? Ciertamente, la fe preciosa del creyente tiene un origen en el amor de Dios, tiene una sustancia en el conocimiento pleno de Él y tiene una suficiencia tremenda, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En 2 de Corintios, capítulo 9, verso 8, el apóstol hace una asombrosa declaración acerca de la abrumadora y generosa suficiencia de la salvación de Dios. La suficiencia de Dios, la suficiencia de la salvación. Dice, poderoso es Dios, decía Pablo.
y le escribe a los corintios y nos los dice a nosotros: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Abunda en ti la gracia? ¿Abunda en mí? A fin de que teniendo siempre en Él todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. ¿Será esto suficiente? Porque de pronto queremos demandar mucho más del Señor. Pareciera que disfrutar la obra de gracia que Él nos ha dado, la salvación, saber que Él entregó a su Hijo, saber que Él nos ha salvado, nos ha redimido, pareciera ser que no es suficiente. Entonces la pregunta es: ¿será suficiente todo esto? ¿Haberlo recibido a Él? ¿Saber que Él nos amó con amor eterno? ¿No existe alguna razón para el creyente que nos haga dudar de la suficiencia de la gracia de Dios para todos nosotros? No hay dudas, no hay duda en que su amor ha estado presente desde siempre para con nosotros. El libro de Éxodo, capítulo 34, verso 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. No hay duda de que el amor de Dios está con nosotros. Y podemos seguir buscando e indagando acerca de esa gracia y de ese amor de Dios. El salmista, en el Salmo 103, versículo 11, dice así: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció, dice el salmista, su misericordia sobre los que le temen. Así de grande, así de inmensa es la misericordia de Dios. Y cómo no reflexionar en el cuidado, en la protección de Dios, cuando el salmista dice lo siguiente en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no se fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Pruebas acerca de la suficiencia, de la gracia, del amor de Dios están manifestadas de una manera especial. El salmista lo decía así. Y Efesios capítulo 1, versos 3 al 8 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación de este mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Suficientes razones para meditar y reflexionar en la gracia de Dios sobre todos nosotros. Entonces la manifestación de su salvación está plasmada en su poder divino. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, amiga, la preciosa fe del creyente tiene origen, sustancia y suficiencia. Y la manifestación más grande del poder de su salvación está en su poder divino. Nos han sido dadas por su divino poder, decía Pedro. El poder que actúa en el creyente es la misma naturaleza divina del que resucitó a Cristo. Ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el poder que ha actuado en ti y en mí para salvación. Es obra grande, es obra gloriosa. No hay mayor expresión de amor que aquella. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ese poder de resurrección actúa en ti y actúa en mí permanentemente. Ese poder permite a los santos
hacer obras que agraden y glorifiquen a Dios. Pues eso buscamos, glorificar a Dios, exaltar a Dios en nuestra vida, proclamar las grandezas de su reino, proclamar las grandezas de su evangelio. Porque Él nos ha dado una provisión divina, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, decía el apóstol Pedro. La vida y la piedad definen el ámbito de la santificación, la vivencia de la vida cristiana. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Vivimos para honrar su nombre, para glorificar su nombre, para exaltar su nombre, para mostrar al mundo que no ha creído que Dios es grande en misericordia, que Él es poderoso para hacer nueva en nosotros todas las cosas, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas nuevas, hechas nuevas, para la gloria del nombre de Dios, para la gloria del nombre de Cristo. Tener a Cristo es tener amor, es tener paz, es tener gozo, bondad, misericordia, templanza, para compartir con los demás el amor de Cristo, para compartir con los demás la templanza que el Señor nos ha dado, la bondad que el Señor nos ha dado. Nos ha provisto de todas las cosas. Con la dádiva, con el regalo de la nueva vida en Cristo, estamos completamente satisfechos en Él. Nos ha dado promesas divinas. Por medio, decía Pedro, de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, iglesia, llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Señor nos concede todas estas promesas para que por medio de ellas llegásemos a ser totalmente participantes de la naturaleza divina. Solo un corazón convertido a Cristo puede amar de la manera que Dios ama. Solo un corazón completamente entregado, salvado, redimido, expiado, perdonado por el amor de Dios puede llegar a amar como Cristo ama, puede llegar a perdonar como Cristo perdonó, como Dios nos perdonó. Él nos ha dado grandes promesas. Él ha declarado que en la salvación los santos son llamados eficazmente por parte de Dios mediante el verdadero conocimiento de la gloria y de la excelencia de Cristo. Por eso es importante conocerlo más, estudiarlo más. Y que al conocerlo, estudiarlo, ahora podamos plasmar en los actos, en los hechos, todo lo que Dios nos ha dado con esa fe preciosa que nos ha regalado. Dios ha sido bueno y fiel. Iglesia, Dios ha sido bueno y fiel. Quiero hacerle una invitación de Dios al Evangelio hoy día. ¿A qué? A que tú, mi hermano y mi hermana, tú que estás oyendo y escuchando, compartas el Evangelio de Dios, compartamos la buena nueva de Dios, proclamemos la grandeza de Dios. Como bien lo expresaba Darling antes del mensaje, en esa reflexión preciosa y profunda del amor de Dios, de la provisión de Dios, del mensaje de salvación para nuestra vida. Participemos en la predicación y la proclamación del Evangelio. Tú que has recibido, yo que hemos recibido estas grandísimas promesas, que sabemos el origen de la salvación, la sustancia de la salvación, el amor de la salvación. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos inmunes a todo lo que el Señor ha hecho con nosotros y no proclamarlo, no anunciarlo, no predicarlo. El Evangelio es para vida eterna, para vivirlo en plenitud, en amor, en gozo, en paz. Dios nos ha dado grandísimas promesas, iglesia de Dios. Es el llamado del Señor en esta mañana a que podamos seguir adelante, a que tú puedas seguir adelante, iglesia. Dios te bendiga en esta mañana o en esta tarde. Su palabra es vida para nosotros y que el Espíritu del Señor obre para convencernos de las grandes cosas por tu palabra. Bendice a cada hermano y hermana, Señor, que la ha oído. Señor, gracias por enseñarnos a meditar y a reflexionar en ella. Ayúdanos a cumplir tus propósitos. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Enséñanos, oh Jehová, tus caminos. Enséñanos a proclamar
de manera eficaz, Señor, el Evangelio, las buenas nuevas. Señor, en todo lo que hacemos queremos que tu nombre sea exaltado y glorificado. Amado Dios, gracias por la fe que has puesto en nosotros, porque esa fe vino por el oír y por el oír de tu palabra. Por eso ayúdanos a que tu palabra corra y que tu nombre sea glorificado en todas las naciones, en todo lugar, aún a los que están más cerca de nosotros, mostrarles y proclamarles que Cristo es el Señor, que el amor de Dios fue tan grande que envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Gracias, gracias porque en medio de toda injusticia tú te revelas con tu justicia. Gracias porque en medio de tanto dolor tú traes tu paz. Gracias porque en medio de tanto caos tú, Señor, alumbras con paz y con vida el corazón de todos aquellos que reciben tu palabra. Gracias, gracias. Tu palabra sea bendita en nuestros corazones desde ahora y para siempre. Amén.